Aquí tenemos que es el Evangelio de Juan. Vamos a meternos hoy a un estudio introductorio que vamos a tocar el aspecto fundamental que se le conoce como la paternidad literaria del libro. ¿Por qué se estudia este aspecto? Lo vamos a ver durante todo el proceso. Y también quisiera, ustedes conocen a un servidor, hermano, pues mi nombre es José Inmar Valle, yo soy de origen salvadoreño, como ustedes pueden notar, no tengo el acento chilango. Alguien pensaba, bueno, ¿y usted por qué no habla como los mexicanos? Me dijo, ¿verdad? Porque esperaban que yo empezara a hablar cantadito, pero la verdad es que si algo se me ha pegado es del norte, y en el norte lo que tienen es que hablan más golpeado, más fuerte que los del centro de Monterrey. Así que un servidor es de origen salvadoreño, pero ya perdonado, como les dije el domingo, por los mexicanos de que yo haya nacido en El Salvador. Y un servidor es egresado de ISUM desde 1994. Yo me gradué de ISUM en el 94. Soy pastor en Monterrey, juntamente con mi esposa. Desde el año 90 hasta la fecha somos pastores de una misma congregación. No hemos cambiado, ni ellos han cambiado de pastores. No sé quién está sufriendo más. La iglesia se llama Emanuel de Asamblea de Dios. Ya son 33 años. Bueno, ahorita ya 35 años vamos a cumplir nosotros ya como pastores allí. También, hermanos, ya con nacionalidad mexicana. Mi familia, pues, ya ustedes conocen, creo que a 3, porque el cuarto no ha venido, ¿verdad? 3 han venido, 2 mujeres y uno de los, creo no conocen ustedes el de barba, el de bigote acá. Los demás ya conocen, Keilita la mayor, Inmar Azael, Carisa Maribel e Ismael Aldair, y mi esposa, que estamos allí desde ya hace algunos años, pero ahí hay que preservamos esa foto porque se ve bonita. Vamos a estudiar el Evangelio de Juan y lo vamos a hacer de la siguiente manera. No sé si ustedes alcanzan a leer desde ahí. Bueno, entonces leemos todos en esta síntesis. Dice así, todos, plan de curso. Hermanos, vamos a tener momentos muy bonitos, se los aseguro. Cuando comienza a entrar al desarrollo de la temática de este evangelio, usted va a disfrutar de mucha belleza. Las generalidades de este tema sería Cristología de Juan. Acuérdese, la Cristología es completa desde el Antiguo Testamento. Y por supuesto, hay que diferenciarlo de la Cristología de los sinópticos, de la Cristología de Pablo, de la Cristología de Pedro incluso, que son muy famosas, y también de la Cristología histórica, que tiene que ver con esa Cristología de los concilios, los debates, donde se debatían sobre las distintas particularidades de la persona de Cristo. Hoy solo veremos la Cristología desde el ángulo de Juan. Y además lo estamos haciendo exclusivamente en el caso de nosotros. Solo es la primera vez que lo imparto a una iglesia. Siempre lo he impartido a alumnos de ISUM. Pero hoy trataremos de acoplarnos a nivel de la iglesia. ISUM, hermanos, es nuestro Instituto de Superación Ministerial, que es nivel licenciatura después de haber graduado de las escuelas bíblicas, que es el plan básico de las Asambleas de Dios. Pasan al nivel de licenciatura, que se le conoce así como ISUM, Instituto de Superación Ministerial. Entonces ustedes van a estudiar Cristología a nivel licenciatura. Van a salir licenciados. Después de esto ya le pueden decir a la gente, dígame licenciado, ¿verdad? De aquí en adelante. Muy bien, la fecha, bueno, comenzamos, hoy es 21, ¿verdad?
del 21 al 22. Desde ayer arrancamos, pero ayer solamente fue una panorámica de desafíos. Y bueno, aquí estamos en el texto indispensable, la Biblia. Y vamos a verlo en posiblemente dos versiones, la versión de las Américas y la versión 60. Vamos a trabajar con esas dos versiones durante todo este tiempo. Ustedes tienen la ventaja que solo me van a escuchar y van a participar, eso sí. Ustedes me quedan viendo, pero por ahorita aprovechen en mirarme, pero después ya no me van a ver, van a tener que ver a sus compañeros y van a tener que platicar. Pero tienen una ventaja, que ustedes no van a hacer tareas, no hay preseminarios, no hay durante el seminario, no hay, hermanos, exámenes, no, hombre. Pero vamos a tener ciertas dinámicas. Yo espero que sí podamos todos acoplarnos a ellas aquí en el espacio, a ver cómo le hacemos, pero nos vamos a acomodar de alguna forma. Entonces, vamos a empezar con los objetivos, y en los objetivos, ahí tenemos un versículo muy conocido. ¿Cómo dice ese versículo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cuál es la idea? Que este versículo tiene las tres áreas de nuestra vida que afectan la palabra. Amarás al Señor con todo tu corazón, que está hablando de tu sentimiento, tu vida, tus emociones, y con toda tu alma, ¿verdad? Y con todas tus fuerzas. Vamos a pasar entonces ahora en el primero. Lo que tiene que ver con el alma es el raciocinio con toda tu mente. En esto que vamos a conocer del Evangelio de Juan, número 1, que vamos a conocer la noción acerca del autor. Vamos a conocer un poquito acerca de Juan. Vamos a hablar acerca de fechas, pero la fecha le vamos a dar un poquito más de fuerza mañana. Los destinatarios también. La ocasión, propósito del Evangelio de Juan. Todo esto lo vamos a ver durante todo el estudio, durante toda la semana. Vamos a conocer autor, diga conmigo, autor. ¿Qué más? Fecha, destinatarios, ocasión, propósito del Evangelio de Juan. Luego vamos a conocer, ¿qué más? La teología juanina sobre Jesucristo, su encarnación. ¿Qué más? Ministerio, muerte y resurrección. Además vamos a entender los contextos de judío y grecorromano del Evangelio de Juan. Para poder entender el mensaje para hoy, tenemos que partir del pasado, es decir, del contexto grecorromano y el contexto judío. Vamos a tratar de ver algunos detalles durante avancemos. También, hermanos, número 4, vamos a comprender la importancia y el significado de las declaraciones que yo soy en su contexto judío. Y luego vamos a conocer también los 7 señales milagrosas que aparecen en el Evangelio de Juan. Y vamos a tratar también de las implicaciones escatológicas de la cristología juanina. Es decir, vamos a procurar salir de aquí con una panorámica escatológica también acerca de este material. Pero además, en cuanto a lo que dice la palabra del Señor con todas tus fuerzas, es decir, en la práctica, vamos a poder, con la ayuda del Señor, interpretar pasajes del Evangelio de Juan. ¿Cuántos han leído el Evangelio de Juan bastante ampliamente? ¿Cuántos conocen el Evangelio de Juan? ¿Lo han leído? ¿Cuántos lo han leído completito? Hay varios. ¿Cuántos no lo han leído nunca? Gloria a Dios. También puede pasar. Bueno, aquí va a soñar con el Evangelio de Juan si es que se anotó de a de veras para esto. Pero le aseguro que se va a enriquecer muchísimo. Así que va a poder interpretar pasajes del Evangelio de Juan que son bellos, complicados a veces. También va a poder compartir el Evangelio de Juan con más seguridad. Eso es lo que nos proponemos. Pero aparte, en su corazón, usted va a sentir ¿qué? ¿Qué va a hacer usted? ¿Lo puede leer? ¿Qué dice?
asombrarse por la hermosura de la cristología de Juan y luego valorar el contexto histórico y religioso de este evangelio y además apreciar el mensaje del evangelio, mejor el evangelio, apreciar mejor el evangelio en general. En eso sería. Ahora, vamos a entrar ya de un poquito en la introducción de este evangelio y para ello es muy importante que leamos. No vamos a leer aquí. Se supone que de aquí en adelante yo quiero que ya se pongan a leer. ¿Traen Biblias? Bueno, utilicen la versión 60 por lo pronto. Utilicen la versión 60 y vamos a procurar entrar a ciertos detalles. Hay un principio, oiga bien, muchos creen que saben del Evangelio de Juan porque han escuchado, lo han oído predicarlo. Y a veces uno piensa que incluso porque lo ha predicado conoce suficiente. Sin embargo, una de las cosas que he aprendido es que alguien dijo en una ocasión, cuando leas la Biblia, léelo como si la leyeras por primera vez. Nunca usted diga, ya me sé ese. Por ejemplo, un maestro nuestro, creo que fue Nizum, nos puso a sacar sermones del capítulo 3, versículo 16. ¿Cuántos se acuerdan de ese versículo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces dijeron algunos, muy fácil, y yo me creí experto y que me pongo a hacer y saqué 5 sermones del Evangelio de Juan. Y ya dije, con estos 5 voy a apantallar al profesor. Y cuando llegué, se me adelantó otro y sacó 27 sermones. Ya mejor escondí mi sermoncito yo, porque dije, ¿cómo? Solo de ese versículo. Sacó 27 sermones diferentes. ¿Cómo le hizo? Bueno, ustedes van a darse cuenta que cuando uno comienza a ver riquezas en un pasaje, en un libro o en un sector de un libro, se va a dar cuenta que es una mina para explotarla de manera muy especial. Así que creo que tome con seriedad entonces la Biblia y por favor, hermano, no es problema para usted leer la Biblia. Entonces de aquí en adelante vamos a leer el texto sagrado. Abran su Biblia por favor ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 21. Y leemos el versículo 30 y 31. Si lo tiene, 20, 30 y 31, perdón. 20, 30 y 31. ¿Cómo dice? Hizo además muchas otras señales. ¿Tienen la Biblia abierta? Juan 20, 30. Juan 20, 30. ¿Lo tenemos? Muy bien. Dice así, pero vamos a leer todos en voz alta. ¿Les parece? Dice así. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis. ¿Qué le enseña de entrada este versículo? ¿Qué nota de entrada en la forma en que está escrito, sobre todo el versículo 31? ¿Qué le sugiere? A ver, ¿quién da más? De uno por uno. ¿Qué le sugiere de entrada? Que creamos, exacto, que Jesús es el Cristo. Ya te está diciendo, que creamos que Jesús es el Cristo. ¿Qué te dice? Que ya Juan te está diciendo en este versículo el propósito por qué vas a estudiar el Evangelio de Juan. ¿Para qué vamos a leer todos los 21 capítulos y los vamos a estudiar y los vamos a revolver durante estos días? Porque tenemos una meta. ¿Y cuál es la meta? Seguir, fíjate, la palabra ahí dice, para que creáis que Jesucristo
es el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, note, usted me puede decir, hermano, pero yo ya creo. Tiene razón. Pero cuando uno lee este versículo en la dinámica del griego, lo que da a entender es para que, si no crees, creas. Y si ya crees, para que sigas creyendo. Ya, otra vez, dígalo conmigo. Dígalo conmigo, si ya lo crees, sigue creyendo. Y el que no cree, que crea. Ese es el propósito de este. Así está escrito esa frase en el lenguaje griego. Por eso el propósito de Juan está para creyentes y para no creyentes. Para que el que no cree, crea. Y que el que ya cree, siga creyendo. Y se amplíe más su conocimiento acerca de Cristo. Entonces, hermano, ¿qué quiero que hagan para mañana? Por favor, que ya me hayan hecho una lectura panorámica del Evangelio de Juan. Mire, ¿en cuánto tiempo se puede leer el Evangelio de Juan? En un promedio de 1 hora con unos minutos. Leyendo así tranquilito. Y algunos lo leen en menos tiempo. Pero yo le voy a decir, pues no, el tiempo que sea necesario. Lo importante es que mañana venga con una lectura panorámica. Lo que no entienda, no se preocupe, usted léalo. Lea todo el Evangelio de Juan. Tiene una lectura del 1 al 21. Ahora, le voy a dar no es una tarea que va a ser curricular, pero le va a ser de mucha bendición. Quiero que a partir de mañana, o cuando ya de hoy, si usted quiere, comience a aprenderse el prólogo. Son 18 versículos. Y cuando terminemos el Evangelio de Juan, usted ya se pueda de memoria los primeros 18 versículos de Juan. No se preocupe, si no se lo aprende, no pierde la salvación. Pero si se lo aprende, le va a servir mucho. Cuando me dijeron a mí que tenía que aprendérmelo, estaba en Chile, me tocó recibir esta materia en Chile, y yo recuerdo que dije, Dios mío, ¿qué tan difícil será? Si yo me conozco mucho, y me puse a aprenderlo, hermano, en menos de 2 horas ya me lo he aprendido de memoria. Cuando el profesor dijo, ¿quién se lo aprendió el siguiente día? Yo me levanté y dije, yo lo sé. Y mira, hay una versión, me gustaría que la leyera en esa versión. La versión, el escritor del manual del comentario al Evangelio de Juan o a la Cristología de Juan, lo escribe el hermano Jaime Mazurek y su hija, que son expertos en esta materia. Ellos sugieren que leamos en la versión de las Américas, que lo aprendamos de memoria en la versión de las Américas. Así que, ¿tienen acceso a la versión de las Américas? ¿Sí? Sí pueden. Ahora en los celulares es muy fácil hacer eso. Entonces yo quiero que venga ya con una idea del Evangelio de Juan en una primera lectura. Imagínense, hermanos, nosotros cuando estudiamos esto es muy bonito porque solo para hacer la síntesis del libro, lo que se llama método sintético, le aplicamos 4 lecturas. La primera lectura para sacar el tema. La segunda lectura para sacar el tono, es decir, si es doctrinal, si es histórico, si es poético, si es un libro. Les pregunto, ¿qué es Juan? ¿Es un libro qué? ¿Poético, histórico, doctrinal, exhortativo? ¿Cómo lo percibe usted? ¿De qué habla? De la historia de Jesucristo, por lo tanto es histórico. Así es. Entonces, todo lo promocional. La primera lectura sería para sacar el tema. Segundo, para sacar el tono. La tercera lectura para sacar los párrafos. Es decir, dividir todo el libro en párrafos, en bloques. Y la cuarta lectura para hacer un bosquejo. Y a eso se le llama método sintético. Pero a ustedes lo único que les estoy pidiendo es lean mañana ya una lectura. La lectura panorámica
del Evangelio de Juan. Y finalmente, porque los creyentes deben de leer la Biblia. Amén, hermano. Léalo, por favor. Ahora, vamos a ir rapidito. Lean conmigo esa frase, hermanos, por favor. ¿Cómo dice allí? Ver su gloria es el fruto de acercarse a Él. A mayor intimidad, ¿ustedes quieren conocer más a Cristo? Hermanos, no lo van a lograr si no tienen personalmente, si no desarrollan una disciplina personal de intimidad con el Señor. Esto no se logra solamente recibiendo, se logra por medio de una relación. Por eso hablábamos el domingo de una relación íntima, donde tú te metas con Dios. Entre más te metas tú con Dios y su palabra, en este caso el texto sagrado, mayor será la revelación que Dios te va a dar de sí mismo. Entonces Dios le revela sus secretos al que se mete con Él en secreto, en una vida de comunión con Él. Si tu comunión con Él no es sólida, no tienes tanta luz de esta verdad tan bella. Por lo tanto, la clase de hoy, vamos a procurar lograr lo siguiente, todos en voz alta, que dice: relacionar las evidencias internas y externas de la paternidad literaria de Juan. En este sentido, vamos también a ver entonces la siguiente proposición que sería interpretación cristológica del último apóstol sobreviviente. Esto quiere decir que cuando se escribió el libro de Juan, la iglesia quería el punto de vista del apóstol más longevo, el que todavía existía por la década de los 90 del primer siglo. Eso quiere decir que la iglesia tuvo la bendición de poder tener la interpretación directa de la persona de Cristo de uno de sus discípulos y apóstol. Y esto es lo que nosotros tenemos que definir, entender y defender. Porque si no hacemos eso, entonces el texto no tiene valor para nosotros. Para que el texto tenga valor espiritual, necesitamos establecerlo en el contexto apostólico. De lo contrario, no tiene autoridad. ¿Por qué vamos a estudiar este aspecto? Porque necesitamos entender por qué el Evangelio de Juan es autoridad apostólica, espiritual, inspirado para poder edificar nuestras vidas para la eternidad. Si nosotros lo tomamos como un libro cualquiera, entonces vamos a tener debilidad en el texto a la hora de acercarnos a él. Pero cuando tenemos una conciencia clara de que el texto es apostólico, entonces nos damos cuenta que el texto tiene poder, tiene autoridad, y por lo tanto yo puedo leerlo con confianza que me va a edificar. Puedo creer que es palabra viva. No sé si me estoy dando a entender. La Biblia es palabra viva, está inspirada por el Espíritu Santo. No es solo un libro histórico, no, es palabra viva que hasta el día de hoy cambia las vidas. Entonces, pero para eso necesitamos establecer por qué tiene autoridad. Y por eso estudiamos este aspecto de la canonicidad. Veamos con cuidado que entonces leemos en primer lugar en el conocimiento de este tema de hoy, solo lo de este aspecto, estamos entrando ya lo de hoy, y sería que vamos a estudiar evidencia apostólica del cuarto evangelio. Es decir, ¿cuáles son las evidencias de que este evangelio es apostólico? Es parte de la literatura con autoridad apostólica. Bueno, también vamos a tratar de demostrar el paso de las evidencias, el peso de las evidencias, de la autoridad apostólica o del apóstol Juan. Y también vamos a valorar la originalidad apostólica de la cristología de Juan. Entonces, si es apostólica, tiene autoridad. Si no lo es, que esa es la lucha y ese es el debate entre los que tratan de desacreditar la cristología de Juan.
es quitarle la autoridad apostólica. Y nosotros hoy vamos a ver evidencias de que es un libro eminentemente apostólico. Es decir, que fue revelado por el Espíritu Santo y reconocido y autorizado y canonizado. Es un libro canónico y por eso tenemos que defenderlo contra todos los que atacan la verdad de la Biblia. Vamos a ver un bosquejito rápido y el bosquejo va a ser algo así como la autoría y canonicidad del Evangelio de Juan, argumentos en contra y argumentos a favor. Muy bien. Luego vamos a ver lo siguiente. Yo quiero que veamos con cuidado, hermanos, en cuanto a esto. Yo quiero preguntarles, ¿qué tanto saben ustedes de Cristo? ¿Qué tanto cree que sabe usted de Cristo? Hay una pregunta. Ahora, quiero que repita conmigo esto. El Evangelio de Juan es la respuesta a muchas preguntas de los sinópticos. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes cuando Jesús dice lo siguiente? Vayan conmigo a Mateo capítulo 17, un pasaje muy conocido por todos. Capítulo 16, perdón, Mateo 16. Versículo 13, vamos a leerlo todos en voz alta. ¿Cómo dice? ¿Lo podemos leer? Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres? A ver, ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? Hoy les pregunto ya a ustedes, ¿qué es Cristo para ustedes? ¿El Hijo de Dios? ¿Alguien más? Todo. Tú estás, chócala de ahí. Tú estás en algo. Mí me dijo, él resolvió todo de una vez. ¿Qué es Cristo para él? Dice todo. Pero ahora díganme un poquito más teológico ustedes. ¿Qué es? Si te preguntan, ¿y para ti qué es Cristo? El que pagó por mis pecados, mi Salvador, el Mesías. Allá atrás, el camino a la verdad, el camino y la verdad y la vida, mi modelo, muy bien. Dios hecho carne. Está bien. Estás en el Evangelio de Juan. Dios hecho carne. Impresionante lo que acaba de decir. Ahora, hoy en día hay muchos conceptos acerca de Él. Y muchas veces nosotros podemos llegar a tener también una serie de dificultades. Por ejemplo, acercándonos un poquito a esto. ¿Qué dice allí? ¿Qué es Cristo para un musulmán y para un judío? Simplemente es un profeta. ¿Qué es para un secularista? Un gran filósofo. Simplemente. ¿Qué viene siendo entonces para un comunismo o para el comunismo o para un comunista? ¿Cómo ven a Jesucristo? ¿Como un qué? Como un reformador social, como un revolucionario, como el primer comunista. Así, para ellos es eso, simplemente. Ahora, ¿qué es para un humanista? Viene siendo un gran hombre, tal vez el más grande que se ha levantado. Para un gnóstico, ¿qué viene siendo? Oiga lo que ellos dicen, es un ser divino disfrazado de ser humano. Pero es un tanto simplista. Y luego que para un espiritista, ¿qué es el Señor? ¿Cómo lo ven? Como el más grande de los medium. ¿Y cómo lo ve, por ejemplo, los testigos de Jehová? Menor que Dios, pero mayor que un ser humano. Probablemente un arcángel. Así lo ven los testigos de Jehová. Esto es muy interesante porque
son los distintos puntos de vista cómo lo ve el hombre ahora. Y por ejemplo, cómo lo ve un mormón. Un gran ser humano que llegó a convertirse en Dios. Pero Juan dice, no, es Dios el que se hizo hombre. Note, ya de entrada. Pero vamos a ver esa problemática en los tiempos de los gnósticos de antiguo. No los gnósticos de ahora, sino los antiguos. Vamos a ver eso en el contexto de la lucha que tuvo la iglesia en ese tiempo. Pero para un cristiano, bueno, hay otras religiones, para algunos es el iluminado, para otros es un modelo moralista, para otros es simplemente un gran maestro. Eso es todo, un gran hombre, hasta ahí llegan, pero nada más. Mientras que para un cristiano, vamos a entrar de una vez lo que significaría para un cristiano, Jesucristo es el Hijo de Dios. A ver, dígalo fuerte, Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, verdadero Dios y verdadero hombre, Salvador del mundo y el Señor resucitado. Para nosotros en términos generales eso sería, lo vuelvo a repetir, Jesucristo para los cristianos es el Hijo de Dios, ¿qué más le dije? El Mesías prometido, es verdadero Dios y verdadero hombre, Salvador del mundo y Señor resucitado. Por eso dice la Biblia, si creyeres en tu corazón que Jesucristo, si confesares con tu boca, es lo que dice el texto, otra vez, como dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Es suficiente con eso. Eso es lo que un cristiano debe tener plena certeza, pero no solamente un creerismo mental, sino una fe profunda en la verdad revelada. Y es lo que estamos haciendo aquí. Que no sea solamente un creerismo. Ahora, entrando un poquito más adelante, ¿saben una cosa? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué estamos estudiando esto? Sencillamente porque hoy David Wilkerson, ¿alguien leyó aquí alguna vez? ¿Ha leído de David Wilkerson? Aquí está el pastor. Hoy aquí está otro hermano que fue un pastor allá en Estados Unidos, hermano Wilkerson, un profeta de Dios muy, muy usado. Y él, entre muchas cosas que profetizó, él dijo, viene un tiempo de un avivamiento sin Cristo. ¿Saben qué significaría eso? A ver, dígame alguien, ¿qué se imagina que es un avivamiento sin Cristo? Díganme. ¿Qué sería un avivamiento? Una iglesia avivada, pero sin Cristo. ¿Cómo sería eso? No hay arrepentimiento. Mucha emoción. Un fanatismo. El detalle es que le dan énfasis solo a eso, a la unción. Le dan énfasis solo al Espíritu. Son muchos avivamientos que se han levantado, pero que dicen, es que estamos en la era del Espíritu. Es otra era, así dicen ellos. Y entonces dejan a Cristo a un lado y se van ¿con qué? Con el Espíritu. Y se levanta un montón de gente profetizando, haciendo toda clase de manifestaciones y llegan a la iglesia a fundamentarse en ese tipo de experiencias estáticas. Es decir, a tener simplemente ciertas emociones espirituales, pero no tiene un conocimiento de quién es Cristo, de que el único que puede salvar es Cristo, de que el fundamento es Cristo, de que el que murió en la cruz es Cristo y que el propio Espíritu Santo vino para glorificar ¿a quién? A Cristo. Entonces, se han levantado muchos movimientos que el énfasis se lo dan al Espíritu, pero no se lo dan a Cristo en el tono correcto y en el equilibrio adecuado que se debería de dar. Por eso estamos estudiando esto. Así que vamos a ver, por ejemplo,
otra cosa. Ustedes, hasta esta altura, ¿qué tanto creen que saben ya de Cristo? ¿Creen que les puede servir lo del Evangelio de Juan? ¿Creen que les va a ayudar a despejar muchas cosas? Bueno, eso es muy positivo. Por lo tanto, yo quiero preguntar otra cosa. Las predicaciones que han oído por ahí, por allá, por acá y acullá, radio, televisión, púlpitos, congresos, ¿qué tan cristológicas son? Ahora, otra pregunta. ¿Sabe distinguir usted una predicación cuando está fundada en Cristo y cuando no? Es muy importante. Porque no todas las predicaciones, por mucho envoltorio, entre comillas, bíblico que parecen tener, son cristológicas. Si yo predico un pasaje del Antiguo Testamento, tengo que aterrizar cómo ese pasaje aplica a Cristo. Si no, no tiene sentido. Entonces, pero es muy importante esto. Ahora, vamos rápido. Lo siguiente, la confesión cristológica en los evangelios. Lo puede leer conmigo, dice así: los 4 evangelios a depositar la fe en Jesucristo y para confesarlo como... Es decir, que quede claro una cosa, los 4 evangelios son cristológicos, pero hay una diferencia entre los 4 evangelios. Por ejemplo, muchos consideran que el evangelio de Marcos es una cristología más tímida. Es decir, habla de Cristo, pero de forma más tímida. Es el que dice, cuando Cristo hizo un milagro, alguien se le acercó y le dijo: Señor, que vieron el milagro, y le dijo: no le cuenten a nadie. Mientras que Juan resalta los milagros para que sea Cristo público, para que Jesús sea conocido. En este sentido, porque cada evangelista tenía un propósito. Es como ahora, cuando hay predicadores, nosotros escuchamos a un mismo predicador hablar del mismo evangelio, pero todos son de forma, con su propio estilo. Y en ese sentido, los 4 evangelios vamos a ver los que tienen esa verdad. Ahora, Juan nos va a hablar de Cristo envolviéndolo en contrastándolo y usando palabras o expresiones como que, lo pueden leer conmigo, dice: verbo, luz, vida, verdad, gloria, hijo de Dios, mundo, filiación divina, tinieblas, testimonio, gracia, Moisés, ley, fe, Juan el Bautista, fiestas, templo, yo soy, etcétera, para que veamos la gloria de Cristo. ¿En qué? En su máximo esplendor. Todo esto lo vamos a asociar y vamos a ver entonces cómo Juan de manera estratégica emplea cada una de estas palabras para que veamos la gloria de Cristo. Y eso es lo hermoso, porque nos ayuda bastante. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Ha tenido el evangelio de Juan. Veámoslo. Si importa de esta manera, es muy significativo. Es una obra singular en el cristianismo temprano. Es decir, cuando comenzó el cristianismo, Juan era un libro de mucha bendición. Segundo lugar, fue un libro muy bien conocido en las iglesias del segundo siglo. Juan era uno de los evangelios más citados por los padres. Por ejemplo, San Agustín escribió: Juan, ¿qué dice? Se eleva como un águila sobre las nubes, porque habla de un Cristo elevado. Por si acuerdan ustedes cuando Juan dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Otra vez, en el principio, se lo tienen que aprender de memoria, ya comencemos a grabarlos el prólogo. Otra vez, en el principio era el verbo, y el verbo, en la versión de las Américas dice, estaba con Dios, y el verbo era Dios. Juan está hablando de un Cristo en una dimensión súper elevada. Mientras que cuando nos va a hablar Mateo de ese Cristo,
¿Cómo comienza el Evangelio de Mateo diciendo? Comienza diciendo así: genealogía de Jesús, hijo de Dios, hijo de David, hijo de Abraham. Y luego dice, y fíjense lo que dice, con eso se arranca. Ustedes conocieron, dice Mateo, se lo voy a parafrasear. Ustedes conocieron a aquella señora, aquel señor que le gustaba acostarse con prostitutas, un tal Judá. Así dice la genealogía. Y dice, él era mi abuelo. ¿Ustedes se acuerdan de una señora llamada, no, ¿cómo se llamaba la mamá de Fares con la que se metió Judá? ¿Se acuerdan de Tamar? Que estás en la jugada, qué buen muchacho. Me gusta eso. ¿Se acuerdan de Tamar? Sí, la que se disfrazó de prostituta para que se acostara con ella el mentado Judá. También era mi abuela. Sí, así se arranca la genealogía de Mateo. Y luego sigue diciendo, ¿y se acuerdan ustedes de Rahab? También era mi abuela. ¿Y se acuerdan de Ruth, la de Gentil? También era mi abuela. ¿Y se acuerdan de David, el sinvergüenza que mandó a matar a Urías y se acostó con su mujer? También era mi abuelo. Miren, hermano, yo no entiendo por qué esa genealogía escoge lo peor. ¿Ustedes lo entienden? Deberían entenderlo. ¿Qué te quiere decir? ¿A qué vino Cristo? ¿Qué está diciendo Cristo? Yo vine a darle un valor al que no tiene ninguno. Él pudo presumir a sus más santos de toda la genealogía. Pero, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos una tía que es prostituta? ¿La presentas tú? No, ¿verdad? Y si tienes un político ratero y que lo metieron al bote, cuando no lo habían metido al bote, dice, es mi tío, dice. Pero cuando lo metieron al bote y le preguntan, no, es tan lejano ahí, no, yo no lo conozco, realmente decían que era mi pariente, pero no. Bueno, a nosotros nos enseñan a ser más hipócritas, pero Jesús comenzó presentando lo peorcito de su familia. ¿Has saludado tú a tu vecino, a tu familia, el menos apreciado de tu familia, a la oveja negra? ¿Le has dado un día una palabra que dices, tú eres mi pariente, un día te voy a invitar a comer? Sería bueno, ¿no, man? Un día prediqué de esto, de la genealogía en la iglesia. No sé si se acuerda la hermana Maribel. Prediqué de eso y una hermana salió llorando de la iglesia por eso. Porque yo le dije, hermano, tú tienes una familia de estas feas que dicen en tu familia. Llámalo cuando salga de aquí, salúdale. No te avergüences de él y háblale de Cristo. Y hermano, salió corriendo, hermano, iba llorando por todo el camino. Y directo iba a hablarle a su familia, a sus familiares, que no le hablaba nunca. Y vio una persona mal vestida en la calle que andaba pidiendo limosna. Y se bajó de la camioneta y le dijo, señora, ¿me permite que le abrace? Yo quiero abrazar. Y le dijo la señora, estaba asustada la señora así, y medio se dejó abrazar. Señores, que yo quiero decirle que hoy me habló Dios y yo quiero decirle que usted es muy valiosa. Y le dice la señora, ya, hijita, le dijo la señora. Salió ministrada por la señora porque ella no paraba de llorar. Pero qué importante es dejarnos tocar por el Espíritu Santo y la palabra para ministrar a otros. Bueno, Jesucristo, hermano, los evangelios van a presentar de una manera distinta al Señor, pero Juan se remonta ¿hasta dónde? Hasta la eternidad. Mateo se arranca de la genealogía, pero Juan se va a la misma eternidad. A ver, todos los que fueron a la escuela, digan conmigo, ¿qué significa estaba?
¿Cómo se llama? Hay un maestro aquí de gramática. Estaba, ajá. ¿Es pretérito qué? Estaba, ¿es un pretérito qué? Imperfecto. Pretérito imperfecto. ¿Qué significa pretérito imperfecto? Dice, en el principio era. Es pretérito imperfecto. Y en el principio era el verbo. Era. Pero no estoy diciendo, ¿qué significa eso de que era? Si dijera, en el principio fue, ¿qué diferencia hay? Que dejó de ser, ándele, que dejó de ser, pero era, ¿qué significa? Que sigue siendo, que es, oiga bien, es un pasado hacia atrás sin fin, ¿correcto? Y ahora va a hablar de ese que está de un pasado hacia atrás sin fin y que sigue siendo sin fin hacia adelante. Esa es la diferencia de lo imperfecto, el pretérito imperfecto, y está 3 veces. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué quiere decir? Ahora dígame. Que era Dios, que era Dios en una eternidad pasada. O sea, que no hay forma de medir su existencia. Por eso Juan se arranca de una manera tan gloriosa en ese sentido. Ahora, por eso dice Agustín que es como águilas que abre, que se eleva como un águila sobre, se va sin límites. Ahora, Martín Lutero, ¿qué decía? Dice, sí, Martín Lutero consideraba que era el principal evangelio, el evangelio de Juan, de los 4, no porque menospreciara a los otros, sino que tiene un valor tan glorioso. Era único, ¿y qué más? Tierno y genuino. Eso decía Lutero. La cristiandad, decía Lutero, puede sobrevivir solo con 2 libros, decía. Con Juan y Romanos. Si se quemara el resto y como algunos que no se quieren aprender la Biblia de memoria, al quemarla, por cierto, yo le preguntaría a usted, si vamos a suponer que se levantara un anticristo o algo parecido y mandara a quemar toda la Biblia, ya no pudiéramos tenerla ni en los celulares ni en ningún lado, ¿creen que este grupo que está aquí pudiéramos reconstruir algún libro de la Biblia de memoria? Hoy tenemos el gran problema de que nadie memoriza pasajes completos. Los judíos tienen esa particularidad que ellos pueden reconstruir un texto a partir de la memorización. Ahora, ¿cómo lo consideraba Billy Graham, por ejemplo? Decía que Juan es el inicio del nuevo cristiano, es decir, para los nuevos cristianos. Fíjese, Juan tiene las 2 polaridades. Es tan sencillo que lo puede entender el más simple, y es tan profundo que hasta el día de hoy no han podido darle fin los grandes eruditos. Es demasiado profundo Juan. Ahora, veamos con cuidado rápido. ¿Cómo es considerado el Evangelio de Juan? Como una de las obras cumbres. ¿Cuáles son consideradas como las obras cumbres de la Biblia? Juan, Romanos, Hebreos y Apocalipsis. Ojalá que estudiaran otro después de hoy. Ahora, vamos rápido. ¿Sabían que el papiro más antiguo que se ha encontrado es un fragmento del Evangelio de Juan? Este papiro se le conoce como el papiro 52, mide 8 por 6 centímetros, un promedio de una tarjeta de presentación, así de grande, esa cosita. Ese papiro, ese pedacito de papel, de papiro que se está casi deshaciendo, lo conservan como un gran tesoro y es el más antiguo del Nuevo Testamento. ¿Y qué creen que contiene? Un fragmento del capítulo 18 del Evangelio de Juan, versículos 30 y 31,
Fíjese, versículos, si no me equivoco, es 31 al 33. ¿Y sabe de qué trata ese versículo 31 al 33? En la primera cara de ese papiro tan chiquito, habla acerca del diálogo de Pilato con los judíos sobre qué van a hacer con Jesús ahorita que lo tienen aquí atrapado. Entonces, ¿qué hacemos con él? Y dijeron ellos, crucifícale. Y Jesús, y le dijo Pilato, pero ustedes no me pueden dar prueba de esto. Ahí está el diálogo. Luego, confundido Pilato, se va a tener un diálogo con Jesús. Y eso es lo que aparece en la segunda parte de la cara, la contracara del papiro. Y dice, es el versículo 37 al 38, donde Pilato dialoga con Jesús, y le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le da una frase increíble. Dice, para esto he nacido. Para esto he venido y para esto he nacido. ¿No se le hace a usted milagroso que el único pedacito que se preservara era de ese aspecto? Pues dijo alguien, antiguamente dijo alguien, se requiere un milagro para poder entender que el evangelio de Juan es auténtico y de la época apostólica. Y de pronto aparece ese pedacito de papel y aventó por tierra toda la alta crítica que lo había descalificado. Y ahora se quedaron con la boca cerrada. El milagro fue un pedacito de papel. Con ese pedacito tan pequeño, la arqueología le dio en la cara, no sé cómo dicen aquí, en la torre, le dio en la jeta. Así, su pastor me lo dijo. Le dio en la jeta a la alta crítica que había descalificado y dicho que el evangelio de Juan era un libro lleno de mitos y que era de la época del siglo III o de la mitad del siglo II hasta el siglo III. Que por allá un escritor gnóstico había escrito ese libro por ahí con ideas que estaban llenas de misticismo. Pero resulta lo que le acabo de mencionar, que este pedacito es del año 125. Oiga, si en el año 125 ya se estaba pudriendo el pedacito de papiro, quiere decir que por lo menos ya el evangelio de Juan se había escrito en los últimos días del primer siglo. Estás hablando de los años que 90 en adelante. Algunos incluso consideran, fíjese bien, hay una teoría de un tal Robinson, un escritor, que dice que probablemente incluso el evangelio de Juan se escribió antes del 70 porque nunca menciona que se destruyó el templo por el emperador Tito. Y como no lo menciona Juan es porque el templo todavía estaba en pie. Ese es el argumento de Robinson. Pero es teoría, no estoy diciendo que así fue. La mayoría de los eruditos consideran que fue escrito entre el 90 y el 95. Algunos creen que el 85 en adelante. Lo veremos rapidito a vuelo de pájaro también más adelante. Acuérdense que estamos ahorita estableciendo la canonicidad del libro. Estamos tratando de establecer su autoridad apostólica. Ahora, fue reconocido, lo pueden leer todos conmigo como dice, fue reconocido. Es decir, los padres de la iglesia primitiva usaron a Juan como escritura inspirada. Para ellos fue de mucha bendición para los cristianos. Su cristología es más elevada que los demás evangelistas. Ya lo mencionamos. ¿Por qué? Es una cristología más que dijimos alta. Ya digan conmigo. Marcos es de una cristología un poco más tímida. No significa que no hable, pero era por su propósito con que fue escrito. Pero Juan es considerado de alta cristología. ¿Por qué? Porque tiene un mensaje tan específico para resaltar la divinidad de Jesucristo. Ahora, hay herejes incluso que tomaron escritos de Juan para sus propósitos. Bien, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta?
¿Hay algo que ahorita le ha servido de lo que acabamos de decir? Dígame algo que les ha servido. Dígame algo así, pero menciónemelo. Dígame algo específicamente. La diferencia entre los evangelios en cuanto a la cristología, que eso lo vamos a ver más adelante, a más a detalle. ¿Qué más? Ahora, ella mencionó la autoridad apostólica. ¿Por qué es importante, les dije, establecer la autoridad apostólica del evangelio de Juan? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Perdón? Porque te da más confianza para creer en el evangelio, porque tiene la autoridad de que es un libro inspirado. ¿Correcto? Entonces, es fundamental, porque si no se vendría a convertir en un libro cualquiera y no tendría el peso que debería de tener si tiene el sello de la inspiración avalada por los santos hombres de Dios y por los concilios del principio. Esto es muy importante que lo establezcamos. Así que vamos a avanzar entonces ahora rápido. Vamos a ver un poquito de este autor de Juan y cómo llegó a canonizarse el evangelio de Juan. Hasta aquí hemos visto solo una generalidad, pero vamos rapidito. Igual que los sinópticos, Juan, ¿qué dice? No identifica a su autor por nombre. Evidencias internas como externas apuntan que ¿qué? A Juan, el hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo, discípulo de Jesús de Nazaret, como el escritor. Vamos a ver cómo se avala esto. Tenemos argumentos en contra y argumentos a favor. Por ejemplo, algunos creen que el libro se escribió entre el año el año 150 al 250 después de Cristo. Entre ese lapso de tiempo creen que se escribió. Por eso argumentan en contra diciendo, Juan murió, ¿qué dice allí? Demasiado temprano para haberlo escrito. Pero hay evidencia, como la vamos a ver más adelante, de que Juan muere realmente a finales del primer siglo, en los tiempos de uno de los reyes que le favoreció. Y lo vamos a ver más adelantito por nombre, etcétera, para no detenernos aquí. Pero solo por mostrarles que el hecho de que Juan haya escrito este evangelio en esa etapa no tiene nada que ver con el argumento que aquí están presentando, diciendo que murió demasiado temprano. ¿Por qué mencionan ellos que murió demasiado temprano? Porque creen que el evangelio se escribió ¿cuándo? En el año 150, entre el año 150 y el 250. O sea, creen que en ese lapso se escribió. Por eso dicen, no pudo haber sido Juan, porque Juan murió al finales del primer siglo. Entonces, eso es un argumento que vamos a refutarlo con evidencias históricas. Ahora, segundo argumento en contra, se lo tienen ahí ustedes, de que fue Juan el escritor, que dice, la cristología en Juan es demasiado ¿qué? Avanzada y diferente para haber sido escrita por un discípulo de primera generación. Yo le pregunto de entrada a usted, ¿conoce un creyente o un pastor que tiene más de 50 años de edad de predicar? El papá de Dan, más de 50 años. Le pregunto, ¿habrá mejorado su predicación de las predicaciones? Hermano, aquí está el hermano. Usted como en su experiencia, ¿predicaba mejor cuando empezó o 40 años después? Alguien le escuchó por aquí y dice que alguien avala que predicaba mejor 40 años después. Y yo estoy de acuerdo con usted. Sí, ¿por qué razón? Porque evoluciona. ¿Sí o no? Evoluciona en la persona como predicador. Su teología evoluciona. ¿Me entiende? Entonces no es de extrañarse de que obviamente Juan, al llegar a una edad muy avanzada, él había avanzado también en su propia cristología. De hecho, fíjense que para el año 70,
para el año 70 ya circulaban los escritos de Pablo. Y Pablo fue el que puso los puntos sobre las íes de la verdadera divinidad de Cristo, sobre su cristología. La cristología paulina sirve como base de la cristología, hermanos, que vino a elevarse más adelante y que Juan la plantea de una manera mucho más avanzada incluso que Pablo. Pablo habla de la gracia en Cristo. Juan dice, Cristo es gracia sobre gracia. No sé si ya me captó, hermano. O sea, se va más allá. Juan se va más lejos sobre lo que Cristo vino a hacer. Y eso es lo que vamos a ver durante todo el Evangelio. Hermano, cuando lleguemos ahí por el capítulo 8, hermano, en este usted va a decir, Dios mío, y todo esto, ¿por qué no lo había estudiado? Entonces, note usted con cuidado que entonces Juan no solo tenía su experiencia, tenía toda la literatura ¿de quién? De Pablo. Ya tenía los escritos de Pedro, la cristología de Pedro que está marcada en el primer mensaje, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el capítulo 3 y el 5, donde Pedro predica. Esa cristología que Lucas plasma allí, el evangelio de Lucas ya se había escrito. Por lo tanto, esa cristología ya la tenía. Y también el libro de los Hechos ya estaba escrito. Todo esto que tiene un alto contenido cristológico, sin duda le sirvió a Juan en su acervo cristológico. Diga conmigo, acervo cristológico. Mi conocimiento acerca de Cristo. Ustedes ahora van a tener una idea de la cristología de Pablo, pero más ampliada en la cristología de Juan. Ajá. Eso es hermoso. Por eso ustedes van a salir muy bendecidos. Ahora, veamos con cuidado. La misma carta a los hebreos ya estaba escrita. Juan ya la tenía en las manos. Y si usted lee la carta a los hebreos, hermano, lea la carta a los colosenses y la carta a los hebreos juntas. Tienen una cristología preciosísima. A propósito, después de Juan, sigan con esas. ¿Cuántos capítulos tiene Hebreos? 13 capítulos. Ajá. Hermano, eso se lo lee en una sentadita, comiéndose un... ¿Qué comen aquí así? Un gallo pinto. Se lo lee con facilidad, muy rápido. Bien, ahora, Juan tenía, diga fuerte conmigo entonces, la cristología de Juan tenía los escritos más avanzados y también tenía su propia experiencia, su propio desarrollo teológico. Así que no es anormal que tuviera una cristología avanzada, porque ya tenía todos los demás libros escritos y el que se viene a escribir al final es el Evangelio de Juan. Avanzamos rápido. Un tercer argumento en contra de la autoría de Juan, todos. Dicen ellos, si los sinópticos fueron escritos por testigos oculares, entonces Juan tuvo que ser escrito por alguien mucho después. De lo contrario, tendría que ser más parecido. ¿Captaron ese argumento? Que dicen ellos, tendría que parecerse a los sinópticos. Pero acuérdense, Juan tiene una originalidad propia. Solo para mencionarles, Juan contiene un 90% original suyo y solo un 10% de los evangelios sinópticos. Así que un 90% del evangelio de Juan es suyo. Él lo escribe de su propia experiencia apostólica, con datos históricos. Y por eso va a decir la carta, lo que hemos visto. ¿Se acuerdan? ¿Han leído la Biblia alguna vez? ¿Se acuerdan cómo dice en la primera carta de Juan? Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que tocaron nuestras manos, tocante al verbo, eso mismo es lo que les anunciamos.
Vamos a llegar allí para ver un poquito más despacito eso, pero hoy solo para mencionarles. A ver, por lo tanto, aquí habría una respuesta en contra del argumento 3. No toman en cuenta, ¿qué? Todos en voz alta, no toman en cuenta que hay entre Juan y los sinópticos. No hay para empezar, no hay ninguna contradicción doctrinal, sino que es perfectamente armoniosa. Pero además, como le dije hace un momento, la originalidad de Juan hace que sea diferente. Ahora, demuestra un detallado conocimiento de la geografía de Israel. Es decir, empezamos, déjeme ver. Muy bien. Respuesta en contra del argumento que ya mencionamos, no hay ninguna contradicción. Y luego continuamos con la siguiente filmina. Lo que encontramos nosotros es que se demuestra un detallado conocimiento de la geografía de Israel del tiempo de Cristo, cosa que cambió drásticamente con la conquista romana del año 70. Una persona a mediados del segundo siglo, ¿qué pasaría? No podría conocer esos detalles que ahora han sido, ¿qué? Confirmados por la arqueología. Y luego, de 20 lugares mencionados en Juan que fueron destruidos, la arqueología, ¿qué cosa? Ha encontrado ya ¿cuántos? 16. No se menciona ningún lugar ficticio en el Evangelio. Ahora la arqueología cacheteó a todos los que dijeron que todos los lugares eran inventados. Ahora, veamos por ejemplo, ataque el estanque de Betesda. Todos, como dice, desde los tiempos modernos, que dice, los fieles a la alta crítica afirmaban que jamás existió tal lugar, que era un invento del autor del Evangelio de Juan. Sin embargo, el arqueólogo alemán Konrad Schick encontró las ruinas del estanque con sus 5 pórticos en aproximadamente 1871. Se aprecia el dilema del hombre que decía, otros descienden antes que yo. Y veamos, esto es el hallazgo. Ese es el estanque de Betesda. Está allí, que fue descubierto por un arqueólogo y confirmado que era el original. Otro ejemplo, muchos también pensaban que el estanque del Siloé era un invento, hasta que en el año 2004, ¿qué pasó? 2 arqueólogos israelíes, Ronnie Rich y ¿quién? Elix Shukron, lo descubrieron, dice, mide casi 70 metros de longitud y está allí. Ese confirmado que es el famoso estanque de Siloé. ¿Cuál es el problema? El problema es que el gran problema de la alta crítica, ¿qué cosa? Es su prejuicio. Miran la Biblia a través del lente del ¿qué? Racionalismo antisupernaturalista ateo. Ese es el gran problema. Y por lo tanto, estima, ¿qué cosa? Automáticamente, ¿cómo? Como mito, todo lo que sea sobrenatural o milagroso. Juan va a usar 7 milagros para decirnos de Cristo. Cree que toda doctrina de fe, en vez de ser un posible producto de una revelación divina o una intervención de Dios en la escena humana, es producto de ¿qué? De un proceso de evolución natural, basándose en la teoría de evolución de Darwin y en la dialéctica hegeliana, ¿verdad? Y luego, no importa cuántos testigos históricos hubo, no importa lo que hayan dicho Policarpo, Irineo, solamente importa sus presupuestos racionalistas y humanistas. Si uno se pone los lentes rojos, ¿cómo verá? Todo lo ve rojo. Si uno lee la Biblia como ateo racionalista, verá que todo de ese modo. Ahora,
vamos a ver las evidencias en la Biblia interna. El escritor era un judío residente, ¿dónde? En Palestina. ¿Por qué? Porque conocía bien las costumbres e instituciones judías en cuanto a la ley, las bodas, los funerales, las ceremonias de purificación y las fiestas anuales. Y además, ¿qué más? Conocía todo lo que tiene que ver con geografía, topografía de Jerusalén de los tiempos de Cristo. Todo esto va a aparecer allí en el libro. Por lo tanto, era una persona de inmediata, no pudo haber sido uno muy posterior. Esto es solo para dejar asentado esto. O sea, la expresión discípulo amado aparece ¿cuántas veces? 5 veces. Juan 21:24 lo identifica como el autor del evangelio. Es decir, el mismo evangelio. Vamos a leer todo ese versículo. ¿Cómo lo dice? ¿Cómo dice allí? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Juan, como muchos acostumbraban, no puso su nombre. Porque había muchas razones en aquel tiempo por qué no ponían los nombres. Sin embargo, él se identifica dejando pistas. Y por eso lo identificaron desde el principio. Veamos cómo se identifica. La pregunta entonces es, ¿quién era ese bendito qué? Ese discípulo amado. ¿Quién era realmente? Veamos entonces con cuidado. Todos en voz alta. Perdón, ¿dónde estábamos? Creo que toqué otra que no es. Ok, muy bien, ahí estamos bien. Notemos, ¿qué vamos a notar del discípulo a quien Jesús amaba? Número 1, ¿era qué? Un discípulo muy cercano a Jesús. Muy bien. Ahora, los más cercanos a Jesús, según la Biblia, ¿quiénes fueron? Pedro, Jacobo y Juan. Ok. De los 3, el más cercano a Jesús, ¿quién era? Era Juan. Porque él el que se recostaba, ¿dónde? En su pecho. Por lo tanto, de los 3 eran cercanos, pero él era más cercano. Ahora, el amado, que así se le conocía, fue el único discípulo presente, ¿dónde? En la crucifixión. Y además, el amado corrió más rápido a verificar la noticia de María Magdalena. Fue el amado quien reconoció que era el Señor. Pedro identifica a ese discípulo amado como el que se recostaba en el pecho de Jesús. ¿Ya está captando eso? Bueno, ahora, ¿qué más? La referencia apunta a ese discípulo amado como el escritor, según el versículo 21-24, según el versículo 24 del capítulo 21. Por lo tanto, era un testigo ¿qué? Ocular que dio fe del perfume que llenó la habitación en el 12:3 y de haberle visto, vimos su gloria. El que lo ha visto testifica. ¿Qué quiere decir esto? Que el escritor era ¿qué? Un testigo ocular, presencial, era de los del momento de Cristo. Todo apunta a uno de allí. Ahora, avanzando un poquito más, en la evidencia externa, la iglesia primitiva, desde sus inicios reconocía a Juan, el discípulo de Jesús, como el escritor. Es decir, toda la iglesia, cuando abrió este libro, decían, vamos a leer el evangelio de Juan. Y así lo dijeron los padres, Irineo, así lo dijo Tertuliano, así lo hicieron Agustín, Policarpo, todos estos, Ignacio, Atanasio, todos así lo citaron. Vamos a creerle a un montón de ateos de ahora. Y vamos a dejar atrás la gran nube de testigos. Sería ilógico. Ahora, vamos rapidito. Leamos esto, por favor, todos en voz alta, pero quiero que me ayuden todos. ¿Cómo dice? El evangelio de Juan, mencionado y citado ampliamente en la patrística. ¿Cómo qué? Como escritura. Note que está en letra mayúscula la E, que quiere decir escritura inspirada. ¿Qué más? Comenzando con
Clemente de Roma, y luego por Policarpo, por Papías, Irineo de León, Justino Mártir y tantos más, incluyendo a Orígenes, Eusebio, Jerónimo, Tertuliano, Atanasio de Alejandría y Agustín. Todos ellos reconocieron este evangelio como un evangelio inspirado, como el evangelio escrito por un apóstol, con una autoridad de un apóstol de la época de Cristo. Por lo tanto, todos los testimonios sobre la particular o sobre el particular de la literatura patrística afirman que Juan era el discípulo amado, autor del evangelio que lleva su nombre. Ahora, allí se lo dejo como quiera. Les voy ahí está la cronología de cómo más o menos está los años, los padres, todos los que opinaron y dieron una aportación directa, mencionaron el evangelio relacionado de esta manera. No vamos a leerlo hoy porque nos llevaríamos mucho tiempo, pero tiene la idea. Policarpo, pues sí podemos leer, hermano. Sí lo podemos leer. Solamente lo que cada quien mencionó. A ver, rapidito. Policarpo, ¿qué dice? Obispo de Esmirna, autor de su carta a los filipenses, citado por Irineo de León. ¿Qué dijo de Juan? Fue un discípulo directo de Juan, según lo relata Irineo y Jerónimo. Ajá. Luego, dice, te podría hablar, dice, del lugar donde el bendito Policarpo se sentaba para predicar la palabra de Dios sin que en mi mente, dice gravemente, con él entraba y salía, cuál fue la santidad de su conducta, la majestad de su faz, o sea, de su rostro, y cuáles fueron sus santas exhortaciones para el pueblo, hablando de que él le habló de Juan como el escritor del evangelio. Tiene un testimonio fresco de muy temprano. Dice, parece que puedo oírlo ahora mismo relatar cómo conversaba con Juan, y que el que reconocían como el escritor del libro que lleva su nombre, y muchos otros que habían visto a Jesucristo y las palabras que había oído de su boca. ¿Qué más sigue diciendo? Justino fue un líder de la iglesia de Roma y un defensor de los derechos de los cristianos ante las autoridades romanas. En su primera epístola, que dice, pues en el nombre de Dios, el Padre y del Señor y del universo y de nuestro Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo, reciben el lavamiento con el agua, porque Cristo también dijo, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Quién escribió eso? Juan. Y lo reconoce Justino Mártir como un escrito de Juan. Cita Juan 3 al 5. Es obvio que para su tiempo, 150 años aproximadamente después, ya se conocía el evangelio de Juan, que andaba circulando por todas partes. Por eso es muy importante leer todo esto. Ahora, note, por favor, con cuidado. Hablando del fragmento muratoriano, que es una lista de los libros canónicos. Es decir, ya este canon, así se conoce como el muratoriano, canon muratoriano, ya existía a finales del segundo siglo y ya incluía a Juan como parte de los 4 evangelios. Por lo tanto, ya estaba, ¿qué? Diríamos, reconocido. Ahora, vamos rapidito para avanzar nada más. Bueno, ahí se lo voy a dejar como parte, creo que allí viene en la presentación. Ustedes pueden tener esta presentación después. Ya la tienen en el canal de WhatsApp. Ahí está. Muy bien. Ahora, se sigue hablando acerca de lo mismo. Continuamos con Irineo. ¿Qué dice Irineo de León? Por fin Juan, a ver, léanle a todos, esta parte final. ¿Qué dice Juan? ¿Qué dice Irineo? Por fin Juan, el discípulo del Señor, que se había recostado sobre su pecho, redactó el evangelio cuando residía. Eso lo testifica en el año entre el año 140 al 202 después de Cristo, reconociendo a Juan como ¿qué? Como el autor original del evangelio de Juan. Ajá.
Y continuamos con Clemente de Alejandría, que dice, así pues, que dice, se hallaban los judíos cuando los santos apóstoles de nuestro Salvador y los discípulos fueron por toda la tierra. Tomás, según sostiene la tradición, recibió Partia, Andrés, Escitia y Juan, Asia, y allí vivió hasta morir en Éfeso. O sea, estaba hablándolo como un personaje histórico, real, apostólico. Por lo tanto, son testimonios que son válidos. Así que continuamos con Eusebio. ¿Qué dice Eusebio? Todos en voz alta. Sobre Juan, el que se recostó sobre el pecho de Jesús, dejó un solo evangelio, aun cuando confesaba que había de escribir tantos que ni el mundo podía contenerlo. Y escribió también el Apocalipsis tras recibir el mandato de callar y de no escribir las voces de los 7 truenos. Dejó también una carta de muy pocas líneas y quizá también una segunda y una tercera, pues no todos dicen que esta sea genuina, solo que las dos no llegan al centenar de líneas. O sea, fíjese lo que dice de los escritos de Juan, pero ya menciona que fue el escritor de ¿qué? Del Evangelio. Por lo tanto, son testimonios muy poderosos. Atanasio, tremendo defensor de la ortodoxia. ¿Qué dice Atanasio? En el año 367 el obispo de Atanasio escribió su carta festa anual. ¿De qué habló? De los 27 libros. Ya está incluyendo en el canon ¿a quién? A Juan. Luego continúa. Sobre Juan dice todos. Hablar de los libros del Nuevo Testamento. Estos son los 4 evangelios según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí está ya para esa época como parte del canon. Conclusiones sobre el autor y canonicidad del Evangelio de Juan. Número 1, todos en voz alta, la evidencia externa reconoce al apóstol Juan como el escritor del Evangelio que lleva su nombre. 2, esto nos hace centrarnos ¿en qué? En todos los que se llaman Juan. Regresamos otra vez. La evidencia externa reconoce al apóstol Juan como el escritor del evangelio que lleva su nombre. ¿Qué hace esto? Nos hace centrarnos en todos los que se llaman Juan, correcto. Ahora, número 3, luego la evidencia interna muestra que el Juan escritor del 4º evangelio era un testigo de todo lo narrado en su escrito. 4, esto reduce a todos los Juanes a un Juan testigo, correcto. Ahora, 5, las referencias a ese Juan testigo que dice apuntan al amado que se recostaba en el pecho del Señor. 6, por lo tanto, tiene que ser el apóstol Juan, hermano de Jacobo, hijo de Zebedeo. ¿Todavía quiere más? ¿En cuál número vamos? El número 7, ¿verdad? Bueno, por lo tanto, ¿qué dice? Afirmamos sin duda que el Evangelio de Juan fue escrito por el apóstol Juan, el discípulo de Jesús, hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo. Ahora, quiero rapidito mencionar lo siguiente. Quiero que repitan conmigo lo que yo voy a decir porque no está escrito ahí, pero para que tengan una idea, solo como una especie de repaso así, de autoridad. Diga fuerte, desde muy temprano, el Evangelio de Juan fue usado junto con los otros evangelios por las comunidades de la iglesia primitiva en sus cultos y enseñanzas. Edificó espiritualmente a todos los creyentes de la iglesia primitiva.
Y con esto les quiero decir lo siguiente, que para que un libro fuera canónico, tenía que ser escrito por un apóstol, tenía que tener testimonios y evidencias de que edificó a la iglesia y que fue usado por ella. Y número 3, tenía que ser reconocido por varios y citado por varios cercanos. Y todo esto los cumple el Evangelio de Juan, por lo que el Evangelio de Juan, entonces, la iglesia primitiva y los padres reconocieron al apóstol Juan como su autor. Y es citado como autoridad doctrinal por Irineo de León, afirmando que Juan era su autor ya a finales del siglo II. Aparece incluido en la lista del canon muratoriano a finales del siglo II. Los concilios, 2 concilios, el de Hipona en el año 393 y el de Cartago en el 397 después de Cristo, lo confirmaron oficialmente dentro del canon del Nuevo Testamento junto con los otros evangelios. ¡Pum! Se cerró el canon y se incluyó. Así que Juan es canónico, Juan es inspirado, Juan es un libro del Espíritu, es un libro vivo, es un libro cuyo contenido ha edificado a la iglesia todos los tiempos y hoy nos edifica a nosotros. Es un evangelio de palabra viva. Diga conmigo, palabra viva. Eso es lo que es el evangelio de Juan. El evangelio de Juan no es un libro casual, es un libro preservado milagrosamente, como también vamos a verlo mañana. Mañana vamos a darle todavía un llegue a este asunto. Podemos decir con confianza, todos en voz alta, díganlo conmigo. El evangelio de Juan fue escrito, usado y defendido por la iglesia en sus primeros siglos hasta afirmar, hasta quedar firmemente establecido en el canon, reconocido como inspirado y autoridad para la fe cristiana. Así que Juan es un libro autoritativo, es un libro de autoridad apostólica y espiritual. Acerquémonos con confianza al evangelio de Juan. Por eso Juan tiene las afirmaciones más bellas que son de nosotros. Son tuyas. Como dice, tiene la mejor noticia de todos los tiempos. Lean cuál es en voz alta. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Tiene la declaración más profunda, nunca antes dicha. Y el Verbo fue hecho carne. Tiene la confesión más merecida. Señor mío y Dios mío. Y tiene el mejor resumen del Evangelio. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Puede levantar las manos en alto y decir gracias, Señor. Pero dígalo con todo el corazón, gracias, Señor, por este evangelio, por este libro, por este mensaje, por haberlo preservado, por haberlo traído hasta mis manos, a mi corazón. Hoy te prometo valorar este mensaje, este libro, como un regalo tuyo para mi vida, para mi familia, para la humanidad. Ayúdame a valorarlo como debería haberlo hecho siempre. A amarlo, a leerlo, estudiarlo, escudriñar con toda dedicación. Bendito sea el nombre de Cristo. Ahora, no sé cómo le van a hacer, pero lo van a tener que hacer conmigo en este momento. Quiero que así como están, mire al que está a su lado, procure verlo al que está cerca de usted. Agarre uno nada más. Agarren el más cerca, no más, el que esté más cerca. Ok. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo identificó? Bien, vamos a hacer una dinámica.
A ver, quiero que me pongas las preguntas, si las tenemos ahí, campeón, vamos a ponerlas. Vamos a ver, ¿cómo decir? Vamos a leerla todos. Quiero que uno le va a hacer una pregunta al otro, luego el otro se la va a hacer al que sigue y van a platicar. Quiero escuchar aquí en este templo o en este auditorio un ruido como si estuviéramos en un mercado, ¿está bien? Pero van a estar platicando uno con el otro. ¿Qué le va a preguntar? Todo, a ver en voz alta, ¿qué le va a preguntar uno al otro? ¿Qué comprendió sobre el valor de la canonicidad de Juan? Y entonces espera que te responda, ¿correcto? Y tú le vas a responder como lo sabes hacer, sin titubeo. Mire, lo que yo entendí es esto, lo que aprendí es esto, ¿ok? Luego, y tú le vas a preguntar, y tú, entonces él te va a decir lo mismo. Ya pasan a la segunda pregunta, ¿cuál es? ¿Qué cambios harás en su vida al reconocer esta autoridad? Es decir, ¿hay algún cambio, algo que dice el Evangelio de Juan que te puede cambiar la vida al reconocer que es un libro canónico? Por ejemplo, una de las cosas que puedes hacer en tu vida sería una mejor actitud hacia el libro, leerlo, valorarlo mejor, por ejemplo. Otra sería, la tercera, ¿qué dice? ¿Qué áreas de tu ministerio fortalecerá con esta seguridad? ¿En qué manera fortalece tu vida de servicio? Saber que el Evangelio de Juan es una bendición de palabra viva para ti. ¿Cómo bendice eso tu ministerio en lo que tú sirves? Como maestro, como lo que sea. Y por último, ¿qué acciones prácticas realizará para aplicar y enseñar esta verdad? ¿Cómo puedo hacer para enseñarle? ¿Con quién puedo empezar? ¿Con mi mujer? ¿Con mi esposa? ¿O mi esposo? ¿Con mis hijos? ¿Con un vecino? Voy a practicar esto de enseñar lo que estoy aprendiendo aquí. La pregunta que le voy a hacer obligada, ¿aprendiste algo hoy de esto de la canonicidad? Si esto queda establecido en nosotros nos va a ayudar. Pero ahora quiero que se prediquen ustedes. Así que quiero escuchar, que platiquen y no quiero ver a nadie sin platicar. Les doy permiso, quiero que se escuche aquí como un mercado. Pónganse como puedan, pero platiquen. Ah, y otra cosa. Si sientes ministrar a tu hermano con algo de esto, ministrale. Exhórtalo a que valore. No sé, haz algo. ¿Lo puedes hacer? Vamos a ver rápido, comience, que se oiga. Abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Y vamos a leerlo todos de esta manera para que vea la belleza de la síntesis del Evangelio de Juan en el prólogo. ¿Ya están listos? Todos con su Biblia abierta en el Evangelio de Juan. Vamos a la versión 60 por lo pronto. ¿Está bien? Y vamos a dar lectura a este prólogo. ¿Ya están listos? Bien, vamos a leerlo en voz alta, pero que se oiga, que se escuche, que hagan ruido con firmeza el prólogo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no le prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por medio de él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque su plenitud todos hemos sobre gracia
Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Qué bonito, ¿no? Esta es la síntesis de todo lo que vamos a ver. Gracia sobre gracia. ¿Por qué no oramos al Señor? Y le decimos, ayúdanos a conocerte mejor. Puede levantar sus manos y alabar su nombre. Puede glorificar el nombre de Jesucristo. Levante sus manos y levante su voz. Pero hágalo de forma expresiva. No hay problema. Puede hacerlo. Puede expresar el nombre de Cristo. Que se escuche, te alabo Jesucristo. Permíteme conocerte. Permíteme saber más de ti. Muéstrate a mi vida, Señor. Reconozco, dígale fuerte, reconozco que el Evangelio de Juan es tu palabra. Es palabra revelada. Es palabra viva. Es preservada por el Espíritu Santo. Es aplicada a nuestra vida. Oh glorioso Consolador, guíame a Cristo, enséñame de Cristo, alumbra mi entendimiento, enséñame a crecer en la fe, enséñame a fortalecerme en esta esperanza. Ayúdame, oh Dios, a valorar tu palabra, a amarla y a disciplinarme para conocerla mejor. Te alabo, Jesús. Alguien puede decir, te alabo, Jesucristo. Te alabo. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor. Te amamos, Señor, y te necesitamos. Amén. 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 Gracias. Que Dios les bendiga a todos.